Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al panel Retos del Periodismo Actual, Acceso a la Información, Transparencia y el Auge de la Opinión. Hoy nos acompañan tres voces claves del periodismo puertorriqueño, cada cual desde una trinchera distinta: los gremios, la investigación periodística y el periodismo multimedia emergente. Ellos son Nidia Bauzá, que es presidenta de la Asociación de Periodistas; Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del Overseas Press Club y directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo; Harvey Adrián Cabaza, director de la Región 1 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y productor en Tele 11. Y con ellos vamos a mirar hoy cómo se vive la crisis de transparencia y el auge de la opinión desde la práctica diaria del oficio. Pero antes de comenzar, voy a pedirle a la vocal de diseño gráfico de la ANA, nuestro capítulo estudiantil, a Itza Aquiles Vázquez, que pase por aquí para que nos dirijan una invocación. Reverdencia, por favor. Bueno. Gracias por este día, gracias porque todos pudimos reunirnos en esta tarde aquí. Te agradecemos porque nuestros invitados pudieron sacar el momento, te agradecemos porque llegaron bien. Me perdono. Te pedimos que te agradecemos por la charla, te agradecemos por todo el equipo que hizo esto posible, por cada uno de ellos por decir que sí, sacar el tiempito en su trabajo. Te agradecemos, ¿verdad? Te pedimos que cuando eso termine, que todos puedan llegar bien y que siga yendo bien en cada uno de sus trabajos. Te lo agradecemos todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me perdona el nerviosismo. Mira, eso nos pasa a todos, tranquilas, todos. Voy a pedirle ahora a la directora del Departamento de Comunicaciones, la profesora Yanira Hernández Cavilla, que pase por aquí para darnos un saludo. Bueno, muy breve porque pues ya nos estamos viendo desde esta mañana, ¿verdad? Pero sobre todo darle la bienvenida a nuestros invitados aquí al recinto. Nos agrada mucho tenerlos aquí. Son gente muy querida. Con Nidia y con Wilma trabajé muchísimo tiempo en El Nuevo Día en Primera Hora, así que bienvenidas aquí, y sé que lo que van a estar conversando hoy con nuestros estudiantes va a ser de mucho provecho. Escúchenla, pregunten, y a Harvey también, que es un joven emprendedor que ha tenido muchísimo éxito en el mundo del periodismo, ¿verdad? Y se ha ido formando. Así que aprovechen esta oportunidad para hacer preguntas, para adentrarse un poco más en lo que es el quehacer del periodismo a todos ustedes que les gusta y que tienen esa vena. Así que nada, bienvenidos todos y el oficio es de ustedes. Muy bien, pues ahora vamos a presentar a nuestros exponentes para que ustedes sepan un poquito de su trasfondo. Voy a pedirle a Zulianis Rodríguez, vicepresidenta del capítulo estudiantil de la ANA Inter-Bayamón, que nos hable un poquito de ellos. Bueno, mi más cordial bienvenida a todos ustedes y a todos los presentes. Mi nombre es Zulianis Rodríguez, como mencionaba profesora, soy vicepresidenta de la ANA. Y pues nada, nuestra primera panelista es Nidia Bauzá, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO. Una reportera con más de 40 años de trayectoria en el periodismo puertorriqueño. Ha trabajado en los principales periódicos del país, especialmente en la cobertura de asuntos públicos, gobierno, política y tribunales, con una mirada muy sensible en los casos de violencia de género y la justicia social. Bauzá es egresada de la Universidad de Puerto Rico, donde completó la maestría en el periodismo e investigó periodismo feminista desde la década de 1970, adelantando temas que hoy son centrales en las discusiones sobre representación, enfoque de género y derechos humanos. En 2019, la ASPRO le otorgó el premio especial Maritza Díaz Acaite
precisamente por su excelencia periodística, su ética y su compromiso con el país, convirtiéndola en referente para nuevas generaciones periodísticas. Actualmente es periodista independiente y ha estado asignada tanto a la legislatura como a los tribunales, por lo que conoce de primera mano las trabas y los atropellos al derecho de acceso a la información, así como la importancia de la transparencia gubernamental para la fiscalización efectiva. Desde la presidencia de la ASPRO, impulsa la defensa de la libertad de prensa, el acceso a documentos públicos y la protección de las y los periodistas frente a los intentos de censura o intimidación, mientras en lo personal se describe como salsera, amante de la playa, defensora de los derechos humanos y de la cultura puertorriqueña, y madre de Adriana Sofía, a quien considera su principal proyecto de vida. Continuamos con nuestra segunda invitada, que es Wilma Maldonado Arrigoitiá, presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico y directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo. Es una periodista arecibeña con una sólida carrera en medios escritos y radiales. Trabajó en el periódico regional El Norte y dirigió el periódico de pequeños y medianos negocios El Detallista, y fue corresponsal para varias cadenas de noticias radiales, incluyendo su programa en Radio 11. Durante 12 años fue corresponsal de primera hora en el área norte y en 2012 pasó a la Unidad de Investigación del Nuevo Día, que dirigió desde 2019, consolidando una línea de trabajo centrada en la fiscalización de la corrupción en la legislatura y en agencias de gobierno. Esa labor ha sido reconocida con múltiples galardones del Overseas Press Club y de la ASPRO, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje investigativo y el Premio de Excelencia Periodística. Desde el CPI, Maldonado lidera investigaciones complejas que dependen del acceso de datos, documentos y fuentes oficiales, en un contexto donde las nuevas leyes y prácticas gubernamentales se han limitado la transparencia y han obligado a los medios a acudir a los tribunales para hacer valer el derecho a la información. Su experiencia la coloca en una posición privilegiada para discutir cómo se investiga hoy en Puerto Rico, bajo condiciones de opacidad, cuáles son los riesgos para la democracia cuando se restringe el acceso a la información pública y cómo el periodismo investigativo puede contrarrestar a la saturación de opinión, desinformación y propaganda en el ecosistema mediático actual. Nuestro tercer panelista es Harvey Adrián Cabaza, director de la Región 1 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y un orgulloso periodista puertorriqueño, caborroqueño de nacimiento y arecibeño por adopción. Es productor y periodista de multimedia, con experiencia como oficial de prensa, locutor, creador de contenido e instructor de cursos de fotoperiodismo, tanto en Puerto Rico como en contextos federales y militares. Harvey se ha desempeñado como reportero y productor ejecutivo en Noticias Punto a Punto, reportero de Noti 1360 y productor de política y gobierno en Tele 11, además de realizar internados y colaboraciones como medios como Primera Hora, Latino Reporte y Tinta Digital. Sus trabajos abarcan una cobertura de noticias de última hora, reportajes sobre la universidad pública, la diversidad funcional, la juventud y la participación electoral, así como proyectos de comunicación estratégica para organizaciones sin fines de lucro. Desde la ANA, donde ha sido secretario, vicepresidente y presidente del capítulo estudiantil de la UPR de Arecibo, ha organizado conversatorios sobre periodismo de opinión y encuentros con periodistas de investigación e independientes, generando espacios de formación y debate para estudiantes. Fiel creyente del periodismo como registro histórico y expresión democrática, Harvey representa la voz de una generación que ha tenido que aprender a navegar el acceso a la información desde entornos digitales, a combatir la desinformación en redes sociales y a lidiar con el auge de la opinión y la marca personal sin perder la responsabilidad ética y el rigor en la verificación de datos. Así que tenemos la crema de la crema aquí con nosotros en
en comunicaciones inter. Y hoy, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito, quisiera enmarcar cuáles son los retos del periodismo actual, ¿verdad? Y sin duda alguna convivimos en Puerto Rico con dos fuerzas que nos jalan en distintas direcciones, ¿verdad? Por un lado está todo este andamiaje gubernamental que ha complicado el acceso a la información, y por otro, un ecosistema mediático donde pues se privilegia la opinión, el comentario y el contenido que se guía por algoritmos, como aprendimos esta mañana, ¿verdad? Así que en esta primera ronda yo le voy a hacer unas preguntas y me gustaría que ellos, los tres, pues las respondieran, ¿verdad? Y quisiera saber cómo ellos viven desde cada una de sus trincheras el intento de acceder a información, ¿ok? Así que la primera pregunta sería, en su día a día, ¿cómo se manifiesta este tipo de mordaza administrativa cuando tratan de obtener documentos o datos del gobierno? Así que quizás Nidia puede comenzar. Y antes de pasar a contestar la pregunta, primero que nada, agradecer a los directivos, a la facultad y a los estudiantes de comunicación en la Universidad Interamericana, aquí en este recinto de Bayamón, por invitarnos a formar parte de este panel en esta Semana de las Comunicaciones. Muchas gracias, muchas felicidades a todos ustedes como futuros comunicadores de Puerto Rico. Ahora más que nunca el periodismo en Puerto Rico enfrenta el reto de combatir la desinformación con evidencia, con datos y con transparencia, una máxima fundamental en la gestión pública muy amenazada en los últimos años en nuestro país. Y para pasar directamente a contestar la pregunta, precisamente, como presidenta de la Asociación de Periodistas, tenemos conocimiento de distintas instancias en que colegas pues se han enfrentado a la ley 141 de llamada transparencia. Desde antes de que fuera enmendada, que se enmendó recientemente a finales de 2025, para hacerla aún peor de lo que era. O sea que desde el mismo 2019, ya compañeros, miembros de la Asociación de Periodistas, otros no, han confrontado lo que es lidiar con una ley que lo que hace es entorpecer nuestro trabajo en la búsqueda de información pública, y no tan solo el nuestro, sino el de los ciudadanos en general, porque esta ley tanto aplica a los periodistas como a los ciudadanos en su carácter individual que acudan a una agencia pública a requerir, a solicitar información que debe estar a la mano, ¿verdad? Porque el que no tiene nada que temer, pues debe ser un libro abierto y no obstaculizar. Pero en mi carácter personal, hace poco más de 2 semanas, como parte de primero que nada, según mencionó la joven del capítulo de la NASH aquí en la universidad, estoy ejerciendo el periodismo independiente. Desde hace más o menos 3 años, luego que fui cesanteada del conglomerado GFR Media, después de 27 años de labores, por un proceso de reestructuración, que es lo que se da ahora en los medios. ¿Qué es lo que se da? Disculpen, ¿me escuchan bien ahora? Supongo que es para efectos de la grabación. Discúlpenme.
pues esos procesos de reestructuración se están dando hace ya unos años y pues en esa ola se han ido y nos hemos ido varios periodistas. Entonces, muchos de nosotros hemos optado por continuar ejerciendo el periodismo de manera independiente, aunque no es fácil, pero se puede. No hay muchas opciones, ¿verdad?, para donde uno pueda encaminarse, así que es una alternativa. Entonces, como les contaba, hace unas 2 semanas y pico, como parte de un reportaje que realizamos para el medio digital Todas y en una alianza con la unidad de género del Centro de Periodismo Investigativo, requerimos una información que era de rápida disposición, entendimos nosotros, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Este reportaje a profundidad fue en torno al déficit fiscal que enfrentan los albergues de violencia de género y nos llegó información de que el Departamento de Justicia había sometido una transferencia de 1.6 millones para aliviar este problema y nosotros, pues como parte del reportaje, ya nos comunicamos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para confirmar que esa transferencia se hubiera dado y que fuera autorizada para estrenarme con la ley 141, nos exigieron seguir el procedimiento de la ley 141, que como ustedes conocen, que es la ley que regula los documentos públicos en las agencias del gobierno. Y hasta el sol de hoy no nos han respondido. Y como fue enmendada esta ley hace 3 meses, ahora las agencias del gobierno tienen hasta casi 70 días, ¿verdad? Es así, con prórrogas. Con la prórroga, no 50 días, pero en un le van a añadir, no, pueden llegar. Puede llegar a 70 días para contestar. Y pues estamos ahí a la espera, ¿verdad? Pero como quiera, el reportaje salió, estaba en las páginas del CPI y de Todas para el público lector, tanto para ustedes como estudiantes, para el público en general. Y entonces, pues sí, he tenido esta experiencia, sé como líder de un gremio lo difícil que es tanto para los periodistas como para medios pequeños y grandes, lo difícil que es luchar contra la ley 141 de llamada transparencia. Esto es un adjetivo que yo le he dado, y además me consta de toda la dificultad que ha representado el obtener información y que ha llevado a muchos colegas a los tribunales casi sin recurso, porque como ustedes saben, para litigar en los tribunales se necesita dinero. Vamos a pasar con la compañera Wilma Maldonado. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, yo quisiera, ¿verdad?, comentarle primero, yo imagino que ustedes han escuchado esa palabra transparencia 800 pesos. Y es que se puso de moda.
El problema es que se utiliza de manera distorsionada. Administraciones, ¿verdad? No solamente esta, las administraciones de gobierno, comúnmente han dificultado, ¿no? A veces el acceso a la información. Pero voy a hablar de esta administración porque es la que estamos viviendo. Lo que quiero decirles es que no es exclusiva, ¿verdad?, de esta administración. Hemos tenido problemas anteriores, pero cómo se ha agudizado, ¿verdad? La administración actual, por ejemplo, repite continuamente en los comunicados de prensa de las convocatorias que hacen de una estrategia que ellos tienen de comunicación que se llama En Récord, y son 2 conferencias de prensa a la semana en la que el secretario de Asuntos Públicos junto con otros funcionarios, directores, secretarios, hacen una conferencia de prensa y ellos llaman que eso es un ejercicio, ¿no?, de transparencia. Pero eso no es así, es una manera distorsionada de ver eso. Ciertamente que tú divulgues una información, chévere, qué bueno, pero eso solo no corresponde a una práctica transparente. Si en esa conferencia de prensa tú estás limitando los turnos, por supuesto, las conferencias no pueden ser interminables, tiene que haber un orden, pero tiene que haber la oportunidad de uno, primero, hacer preguntas de otros temas, tener la oportunidad de, si no te contestan, que usted pueda volver, repetir la pregunta hasta que se la contesten. Así que esos ejercicios de transparencia realmente no lo son, son la pura pantalla, ¿verdad?, de que están haciendo un ejercicio para llevar información al público, cuando realmente en algunos casos cae ya incluso hasta en la propaganda. La definición de transparencia gubernamental, ¿verdad?, es la publicación constante de información necesaria, de leyes, de regulaciones, de decisiones que toma el gobierno, pero esa publicación tiene que ser oportuna, ¿verdad? No puede ser que usted tome una acción, tome una determinación o legisle y 2 años después que nos enteremos cómo fue el procedimiento o tengamos acceso a eso. Las publicaciones tienen que ser oportunas. Y la rendición de cuentas, ¿verdad?, que debería ser de manera proactiva, pero también cuando los ciudadanos y cuando los periodistas requieren información, un aspecto esencial, ¿verdad?, es el acceso a la información, que era lo que estaba mencionando ahora mismo Nidia, ¿verdad? Como nosotros o cualquier ciudadano pide una información y eso se ha complicado de una manera que cuando usted reciba esa información posiblemente ya no le sirva de nada. Y eso es un peligro para la democracia. Y eso es algo que todos debemos combatir desde nuestros distintos frentes. Ustedes como estudiantes, nosotros como organizaciones. Y me parece a mí que una situación que ha afectado muchísimo, además del acceso a la información, y no sé si Nidia comparte esa opinión conmigo, es la centralización de las oficinas de comunicaciones, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos, ya hace unos años atrás, yo creo que ni en la época de Alberto Huachet, que ustedes no deben saber qué, pero Yadira, Alicia y yo, y probablemente que Yadira también sepamos, que fue una persona, ¿verdad?, que trabajó para manejar la imagen del entonces gobernador Pedro Rosselló, y era, ¿verdad?, todo muy centralizado. Pero hemos llegado a un nivel que ya los secretarios y los directores ejecutivos de las distintas organizaciones no tienen ni el poder para elegir quién es su oficial de prensa, cuando eso es una figura, Dios mío, de una confianza extrema de ese funcionario público. Y ahora simplemente estas personas las elige alguien allá en Fortaleza, que todavía uno no tiene muy claro, uno tiene las sospechas de quién es, pero ni siquiera sabe, y va distribuyendo a las distintas agencias y le impone a los secretarios quién va a ser su oficial de prensa. Y esa persona, ¿para qué está allí? No es para guardar las espaldas del secretario, que
que esa, ¿verdad?, podría ser una asunción, esa no es la primordial, pero bueno, no está allí para salvarla de la gobernadora. Y son los oídos y los ojos de la gobernadora casi como un espía de la fortaleza en esas agencias. Y son los que van allí y no se mueve nada sin que esa información llegue primero a la fortaleza. Y yo hoy me pasó algo, y de verdad, a mí no me gusta hablar cuando estoy molesta, pero estoy sumamente molesta. Y hoy tengo una reportera en un municipio haciendo una investigación de campo, y la investigación le arroja que, mira, contra la funcionaria que te puede ayudar es fulana de tal, y esa está en la oficina regional de la agencia que ella está investigando. Pues ella va a la oficina regional, pregunta por la señora muy simpática, muy agradable, le dice, pues cómo no, yo que atiendo, pero tengo que pedir permiso a prensa de San Juan. Y entonces, pues digamos, bueno, pues vamos por aquello de que estén enterados, ¿verdad?, de que eso va a ocurrir. Usted llama y le dice, pues mira, voy a hablar con fulana de tal. Ah, no, pero es que tiene que pedir permiso. Es que ni siquiera el funcionario que tiene la información ya está autorizado a divulgar la información que no es de esa persona, es del pueblo de Puerto Rico, es una información que se le paga a esa persona, ¿verdad?, para tenerla, porque aprendió, porque nosotros le pagamos el salario, el pueblo de Puerto Rico. Pues no, tiene que pedir permiso a alguien en San Juan, a un oficial de prensa, a un director de prensa, que sabremos que también va a pedirle permiso a Fortaleza, para que una persona hable con alguien que le va a explicar un asunto meramente técnico. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para ponerle entonces a un funcionario que a ellos les dé la gana, que le va a preguntar a la funcionaria que mi reportera tenía al lado, para preguntarle, mira, ¿qué es lo que le tengo que decir? Para esa persona decirle, o sea, hemos llegado a ese absurdo, porque es un absurdo. Y lo digo yo porque, como señalaron, yo trabajé en periódico regional y fui corresponsal, o sea, yo he trabajado en la región, y en toda mi vida, además de en esa época que trabajé, ¿verdad?, casi 15 años, yo trabajaba con los directores regionales y daban la información. Y eso se ha perdido porque hay una centralización. Y esa centralización impide la transparencia, que es lo que tienen que ocultar. Si el técnico sabe, si la funcionaria sabe lo que está pasando, pues caramba, deje a esa funcionaria que se exprese. Si acaso usted quiere que esté el director regional con ella, pues que esté el director regional. Pero hemos llegado de verdad a unos absurdos que imposibilitan al ciudadano, porque nos imposibilitan a nosotros el trabajo, pero el trabajo de nosotros es divulgarle al pueblo. Así que al fin y al cabo la consecuencia es para todos los ciudadanos. Claro. Así que lo que quería traer, ¿verdad?, que el asunto de la transparencia no es solamente el acceso a documentos, que lo es y que ya Nidia se lo explicó, sino también esa centralización, que es una muralla que impide el libre flujo de información, e hipócritamente ustedes vieron ayer al secretario de la Gobernación estar hablando de la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país. Y en el caso del periodismo diario y multimedia, que requiere pues una respuesta mucho más rápida, Harvey, ¿qué tú nos tienes que decir? Pues mira, ciertamente con todos estos cambios que han ocurrido, el gobierno y, ¿verdad?, a través de la legislación han apostado al cansancio. Han apostado a que, como se pueden seguir extendiendo los términos, como se pueden seguir extendiendo ¿verdad?, las fechas para entregar la información, que el periodista se va a cansar, que va a dejar de investigar, que va a dejar de ser incisivo y buscar la información. Esto es una ley que le ha añadido un montón de tecnicismo al proceso. ¿Para qué? Para poder declarar defectuosa esa solicitud y seguir precisamente extendiendo, ¿verdad?, el periodo para poder entregar la información. La respuesta, yo se la voy a dividir en dos partes. Primero, desde mi rol como productor, y luego desde el gremio, la asociación que represento. Desde el punto de vista de productor, es bien diferente a lo que hace el Centro de Periodismo Investigativo y, ¿verdad?, periodistas e independientes, porque la realidad es que tengo que decirlo, los medios corporativos son bien tibios a la hora de hacer peticiones de información, a la hora de llevar las cosas hasta la última consecuencia. Y la realidad es, por más que yo trabaje en un medio corporativo, tengo que decirlo porque tengo una responsabilidad, ¿verdad?, con el gremio, la asociación y los periodistas que represento. Los medios corporativos son muy tibios a la hora de
de llevar esto hasta las últimas consecuencias, obviamente, porque hay un montón de intereses detrás de todo y ciertamente, pues esa es la realidad del día a día. En el caso de nosotros, ¿verdad?, hacer peticiones o solicitar información es bien distinto, ¿verdad?, con la rapidez y la inmediatez que nosotros tenemos. Muchas veces nuestra petición de información se ve como un mensaje de texto, como una llamada al oficial de prensa, decir, mira, tengo esta inquietud, me llegó esa información, me la puedes corroborar, estos datos, y todo es la clásica, verifico, punto. Y ahí se quedó la respuesta. Si tú sigues dando el follow-up, sigues dando el follow-up, sigues dando el follow-up, te dejan el leído, estoy buscándola, te contesto, dame 15. Y ciertamente este es el proceso, ¿verdad?, de seguir, como les dije al principio, de seguir apostando al cansancio. En respecto a, ¿verdad?, desde el punto de vista de la asociación, el gremio en que represento, obviamente los periodistas están cansados y el gobierno lo sabe. El gobierno sabe que nosotros estamos cansados de seguir, tener que recurrir a los tribunales, tener, ¿verdad?, que seguir luchando por algo que tiene que ser público, pero que estemos cansados, ¿verdad?, no significa que no lo vamos a dejar de hacer. La realidad es que no lo vamos a dejar de hacer porque tenemos una responsabilidad como el país. Al final yo creo que eso es lo que tenemos que estar conscientes, que tenemos una responsabilidad, que esto no es solamente un derecho del periodista, que esto es un derecho tuyo, de cada uno de nosotros, porque al final la información no es del periodista, al final la información del país, eso es lo que tenemos que apostar. Sí, quiero agregar un dato en torno a la centralización. Esto no es nuevo. La centralización de las comunicaciones comenzó aquí en Puerto Rico tan lejos como en los años 80, que ninguno o muy pocos de los jóvenes que están ahora aquí habían nacido, incluso en los 90 y tal vez en los 2000, porque ustedes llegaron. Pero sí, ese intento por controlar la comunicación las comunicaciones del gobierno son de mucho tiempo atrás. Incluso la Asociación de Periodistas se fundó en 1970 y desde entonces, según hemos encontrado en nuestros documentos, ya desde esos años había luchas en contra de intentos de los distintos gobiernos por controlar tanto a las oficinas de prensa como influir de la comunicación. Así que digamos que es un asunto viejo. Y otra cosa que quiero recalcar, y es que transparencia no es quien haga más conferencias de prensa, como algunos directivos de comunicaciones tratan de justificarse ahora, diciendo que hace poco me tocó ir a una conferencia de prensa a mí, hacía tiempo que no iban, ¿verdad? Desde que estoy ejerciendo el periodismo independiente, coincidí con la colega Wilma, que está aquí también, en la Fortaleza, y desde que antes nos contestaran las preguntas, todo era que nosotros somos los más que hacemos conferencias de prensa. Eso no es transparencia. Y ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, como personas preocupadas por el destino o por lo que pasa en nuestro país, lo saben y están conscientes, y el pueblo también lo sabe. Así que pues estos son cantos de sirena de esta gente que están ahora unos y después estarán otros, y que como periodista yo estoy cansada, como dijo el colega, de escuchar. Bueno, pues agradecida por las respuestas y quisiera pues quizás atarlo un poquito con lo que escuchamos de algunos colegas periodistas que estuvieron con nosotros esta mañana,
Sin duda alguna, el ecosistema de medios en donde estamos ahora es uno donde los influencers, los programas de comentario compiten directamente con el periodismo profesional, ¿verdad? Que es lo que nosotros aquí abogamos. Así que desde sus espacios de trabajo, ¿cómo se negocia esa frontera entre informar, entretener, especialmente cuando los algoritmos están premiando el escándalo, la emoción, esta cultura de la indignación, ¿verdad? ¿Qué líneas ustedes tiran o se han trazado para poderse diferenciar de estos otros creadores de contenido, como les llaman? No sé si me toca. Y adelante. Dale. Si sigo por aquí. Ahora son los llamados influencers, pero en otras épocas en que yo comencé, pues eran otros los programas. Por ejemplo, pues había un programa de comedia, de chistes, con el que teníamos que competir los periodistas. Y de un colega querido, de un artista muy querido y respetado de Puerto Rico. Y ese programa que se llamaba ¿Qué es lo que pasa aquí? Fue una competencia en un momento dado con nosotros, con los periodistas, porque ellos irrumpían conferencias de prensa, levantaban la mano y los políticos les contestaban, porque pues los políticos les gusta ¿verdad? Discurrir entre la noticia seria y la noticia cómica, digamos, o la distorsión de la noticia. Así que, pues, eso ha tenido diferentes variantes, pero siempre hay que establecer que el periodismo, se elige por unos códigos de ética y los influencers no. Eso no es periodismo. Un influencer no es un periodista. Eso tenemos que tenerlo bien, bien claro. Y no quiere decir que nosotros lo vayamos a rechazar, cada cual con lo suyo. Y nosotros siempre pensar que el influencer va a procurar vender un producto, una marca o lo que sea, ¿verdad? Algo que la persona tenga interés en que se trepe con los views y que tenga muchos views y que se viralice, digamos, ¿verdad? Pero la noticia, la información pasa por unos filtros que la validan, que le dan, que sigue un proceso, una cadena que mejora y pule esa información, se corrobora, tiene que haber un fast-checking, un chequeo de datos para que llegue de la manera más, digamos, más segura al pueblo, al público receptor. Y no necesariamente los influencers lo hacen, porque lo que quieren es vender un producto que llegue rápido antes que la competencia, porque entre ellos hay mucha competencia, ellos y ellas y ellas. En tu caso, Wilma. Sí, yo, obviamente, como explica Nidia, en muchos casos, bueno, la palabra influencia, ¿verdad? Le intenta influenciar, ¿no? Le intenta llevar un mensaje con un propósito, ¿no? Y lograr un cambio, lograr una venta, crear una opinión sobre algo. Y yo creo que le corresponde a las organizaciones como nosotros, ¿verdad?, establecer y educar a la gente sobre cuál es la diferencia. En el caso del Overseas Select Club, hemos hecho una campaña para que la gente, no solo con los influencers, sino también con los analistas, etcétera, vayan viendo la diferencia. Ahora bien, yo tal vez tengo, ¿verdad?,
posición a lo mejor un poquito distinta a Nidia. Yo no tengo ningún problema en que ellos vayan a las conferencias de prensa porque yo creo que el derecho a la libertad de prensa es de todos. No, yo no lo tengo. Yo te hablo de décadas anteriores. Pues yo no tengo, Yo no lo tengo. pues tampoco ni Comparto, Ay, compartimos. creo que esa, ¿verdad? Que nos hace el trabajo más difícil, sí, porque tú estás a veces haciendo una línea de preguntas y una línea de preguntas que llevan un objetivo y la persona que no es periodista, ¿verdad? No está acostumbrada a eso, te interrumpe, corta, ¿verdad? Esa línea de preguntas que tenga y puede dificultar más el trabajo. Pero yo no tengo ningún problema ni en que vayan, ni en que tengan acceso a las mismas informaciones, a las mismas conferencias que yo como periodista tengo. De hecho, creo que los medios, al fin y al cabo, son el público quien tiene que discernir de quién quiere la información, de quién quiere estar enterado, de un periodista o, ¿verdad?, que está como decía Nidia, con unas reglas éticas que la información tiene que ser corroborada con información que tiene que, ¿verdad?, que pasar por un ejercicio de investigar, de corroboración, a alguien pues que no tiene las mismas reglas. Ahora bien, dicho eso, ¿verdad?, cada cual tiene derecho a consumir la información como más le guste. Y creo que entonces nosotros, en este caso, ¿verdad?, los periodistas y los distintos medios, sobre todo los pequeños y los independientes, pues debemos aprovechar a veces esos espacios también para llegar a otras audiencias. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ahora me aparto un poquito del Overseas, hablando como parte del CPI, y como el Overseas también lo he hecho. Yo he ido a programas, ayer estuve en Molusco, hablando de una investigación seria, y estuve, por ejemplo, también con Chente, hablando también del proceso que llevábamos en contra de la ley de transparencia, porque es importante también utilizar, ¿verdad?, las audiencias que tienen, y si la persona es capaz de llevar, ¿verdad?, si me lleva a mí, o lleva a Nidia, o lleva a Harvey, evidentemente entiende que necesita a otra persona para explicar eso que no es él, y tiene esa deferencia, eso no lo hacen todos los influencers, ¿verdad? Hay unos que disparan de cualquier cosa, pero hay que establecer, ¿verdad?, algunas diferencias, y creo que tenemos, ¿verdad?, que aprender a utilizar, o tal vez la palabra no sé si es utilizar o llevar, ¿verdad?, nuestras investigaciones, nuestro trabajo y la diferencia a través de otras audiencias, y esa es la música que nos va a dar. Ahora le toca al público decidir a quién va a ser su recurso de información periodística. Muy bien. Y en el caso del periodismo multimedia, ¿verdad? Tú estás ahí en el mismo lago donde están nadando todos estos influencers o comentaristas, ¿verdad? ¿Qué opinas? Mira, ciertamente, yo tampoco tengo problemas con los influencers, con los analistas, como quieran decirles. Con lo que yo sí tengo problema es con que vendan la opinión como un hecho. Esa es la realidad, ¿verdad? Con lo que yo tengo problema, precisamente porque el influencer muchas veces no te da el contexto, te pone el clip para irse viral, porque sabe precisamente que eso es lo que alimenta el algoritmo. Decir que el influencer para mí es competencia, sí, ciertamente, obviamente, a la forma, ¿verdad?, cómo tú comunicas y como tal, el medio que tú empleas para llevar la información. Pero para mí, realmente, un influencer nunca va a ser competencia porque no tiene los mismos valores, los mismos principios éticos, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Más allá de los influencers, yo quiero llevarlo a otro lado que especialmente se amarra con el tema, y es que hemos visto la llegada de un montón de medios nuevos a las redes sociales. Y cuando te pones a investigar esa plataforma, ¿verdad?, ese llamado influencer que está en esa plataforma, tú te pones a ver que muchos de ellos son financiados por unos contratistas del gobierno. Pudiese decir muchos nombres, pero muchos de ellos son contratados, tienen contratos en la Cámara de Representantes, tienen contratos en el Senado, y precisamente están pagados para llevar y distorsionar la información ¿verdad?, a conveniencia del gobierno. Y para mí, más allá de que influencers, eso es a lo que yo
¿verdad? Quiero llevarle a ustedes y apelar a que tengamos cuidado con todas estas nuevas plataformas, todos estos nuevos periódicos, todas estas nuevas medios informativos, porque muchas veces realmente no son quienes se hacen, ¿verdad?, vender ni nada, sino más bien son plataformas financiadas por dinero público. Y ahí es que realmente yo... Eso es bien importante, ¿verdad? Y a veces uno los ve, tienen un marco corporativo y una organización que es un medio, o sea, es un medio de comunicación. Lo que pasa es que quienes están detrás, pues tienen el propósito de llevar un mensaje propagandístico, ¿no? Y no son necesariamente influencers, ¿no? Gente que tiene nombre y que de medio de comunicación, de periódico, ¿no? O de prensa digital. Y no son necesariamente ni influencers, son allí y tienen su carnet de prensa sin ningún problema se lo dan. Y obviamente cuando uno lee la noticia, obviamente con la expertise que uno ya tiene en el campo, uno sabe cómo redactar y cómo armar la noticia. Cuando no hay números, cuando no hay datos, realmente. Cuando a veces hay noticias sin una cita. Correcto. Para mí son cosas que obviamente se cae de la mata, como dirían, que realmente hay otros intereses detrás de esta desinformación. Yo creo que lo importante es que ustedes, como futuros comunicadores y periodistas, sepan distinguir ambas cosas, como decimos por acá, el grano de la paja. Eso es lo fundamental. Y que, porque ustedes van a estar en ese mercado dentro de, no sé en qué año están ustedes, pero deben estar segundo o tercer año ya. Así que pronto van a estar en esos mercados. Y es importante hacer esa distinción, porque eso, aunque pase el tiempo, pase el 10, 15, el periodismo va a ser el mismo. O sea, y aunque la digitalización cambió muchas cosas, pero la noticia va a seguir siendo la noticia, como ya se ha discutido aquí, como unas características. Y todas estas plataformas que hay son ingredientes dentro pues, de la comunicación. Y van a cambiar también. Todo eso va a seguir cambiando, como van cambiando los algoritmos. Con esa línea de Lidia, brevemente eso, la invitación que ella le hace, creo que es bien importante, que ustedes piensen qué es lo que ustedes quieren ser, ¿verdad? Aquí lo importante no es la fama. Lo importante aquí es la noticia, la información que usted va a divulgar, es el reportaje que usted va a hacer en aquellos casos que van a ser periodistas, ¿verdad? No es que yo quiero ser, y usted no tiene que ser el famoso, lo importante aquí es que la información que usted va a publicar, esa sea la que se divulgue y que se divulgue con las herramientas, ¿verdad? O con las características que ya Hardy y Lidia les mencionó, ¿verdad? Que tiene que tener los elementos noticiosos. Y hay que reconocer que hay colegas, periodistas, que también buscan influenciar en sus seguidores, a través de sus cuentas. De esos los hay también. Pero pues al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Muy bien. Bueno, pues esta última línea de preguntas, ¿verdad? Quiero más bien dirigirlo a cómo se sostiene el trabajo periodístico, ¿verdad? Económicamente, éticamente, hasta emocionalmente, ¿verdad? ¿Qué futuro se le ve al periodismo? Por ejemplo, hay mucha precariedad económica en los medios de comunicación, entonces limita, como ustedes decían, los recursos para litigar, investigar, sostener un buen equipo. ¿Cómo impacta esa decisión al final editorial en los espacios que ustedes, ¿verdad?, en donde ustedes trabajan? El hecho de que no se tengan esos recursos para poder combatir todo lo que implica, ¿verdad?, acceder a información pública en este ecosistema en el que estamos. Dando la batalla poco a poco, porque pues hay un periodismo alternativo.
que es el periodismo que viene a hacer un contrapeso en nuestro ecosistema mediático, como trajo el colega Harvey, que hace el contrapeso al periodismo corporativo, que es el que, digamos, controla, o antes controlaba los medios masivos, las masas. Pero eso ha ido cambiando mucho. Y el periodismo alternativo, que en una época, en los años 80, también se consideró el nuevo periodismo, trajo otras vías. Y con la digitalización vinieron nuevos medios, nuevas plataformas de comunicación. También hay mucho periodista independiente que por el desempleo, por la falta de empleo, porque algunos se gradúan y no han podido trabajar en medios grandes, como antes uno le decía, ha llevado a crear, a que surja al surgimiento de medios independientes, no periodistas, tal vez medios independientes. Conozco plataformas pequeñas, por ejemplo, yo trabajo para Todas, que es un medio, el único medio totalmente feminista en Puerto Rico. Es un grupo bien pequeño. ¿Y cómo se sostiene? Pues con mucho esfuerzo, con propuestas que se hacen para buscar un equilibrio con el periodismo que se hace sin, yo desde con mi forma de ser puedo decir, sin conciencia feminista, ¿verdad? Tal vez con poca sensibilidad a la violencia de género, a todos esos problemas que nos arropan y que nos hacen daño. Y nosotros, esto se convierte en un periodismo alternativo, pero hay más. A lo mejor la compañera le puede hablar sobre el Centro de Periodismo Investigativo, que también es un medio independiente de hacer periodismo en Puerto Rico. Sí, ciertamente, pues son momentos difíciles, ¿no? Para la industria de las comunicaciones en general. Ha habido como despidos dentro de las salas. Ya no hay salas de redacciones grandes, ¿verdad? Y eso no existe en ningún lugar. Sin embargo, a pesar de esas situaciones, creo que se presentan otras puertas, ¿no? Otras posibilidades para todo aquel que quiera hacer periodismo, siempre y cuando, ¿verdad?, se apeguen a los valores éticos del periodismo. Creo que siempre hay alguna oportunidad. De manera independiente y de manera, ¿verdad?, trabajando con alguna organización en particular. Cuando digo independiente es que según ustedes vayan profesionalizándose, ¿no? Hay muchas fellowships que ustedes tienen que buscar, que los van a ir educando en ciertas áreas de especialización, que los ayudan a darse a conocer en medios alternativos internacionales, Estados Unidos y en toda Latinoamérica e incluso Europa. Así que hay alguna, ¿verdad? Hay posibilidades. Y yo no quiero llevarles a ustedes un mensaje de que no es posible hoy día hacer el periodismo. Es posible, a pesar de la precarización que hay, ¿no?, de las fuentes de trabajo, hay otras posibilidades que se abren. En términos del Centro de Periodismo Investigativo, nosotros los fondos provienen de fundaciones que apoyan la democracia, que apoyan la libertad de prensa, el periodismo libre. En el caso de nosotros también tenemos un proceso amplio de litigación
porque vamos a los tribunales para defender ese derecho al acceso a la información, y así que se buscan fondos para ambas situaciones. Así que emocionalmente que preguntaba, también a veces es muy difícil, es demandante, es frustrante. Ustedes me escucharon ahorita, frustrada, molesta. Pero eso, como ahorita decía también, yo no pienso en otra cosa que yo hubiese estudiado, y si yo volviera a nacer estudiaría lo mismo y pasaría los mismos corajes y tendría las mismas perretas que tengo, y los mismos sinsabores, pero asimismo las mismas satisfacciones, porque hay muchas en el periodismo, y eso es lo que hay que ver. Cuando usted sabe que usted está haciendo un trabajo para llevarle una información a alguien, para que sepa algo en su comunidad que es importante, sobre servicios de salud, sobre problemas ambientales, pues esa satisfacción que le da, yo creo que es bien importante. También hay mecanismos, hay organizaciones dentro del periodismo que se dedican y dan talleres online para tratar, ¿no?, de buscar ese balance, ¿no?, entre lo emocional y el trabajo diario que tenemos que hacer. Así que mi invitación es a prepararse. El que se prepara bien tiene muchas más posibilidades que el que no lo hace. Yo pongo de ejemplo a un compañero que nosotros tenemos que estudió en Arecibo, Luis Joel Méndez. Él es un joven que yo lo admiro mucho porque él aprovecha, él se entera de cualquier beca, de cualquier FEDO que esté por ahí, y él lo aprovecha, y él le saca partido, y eso le ha dado unas experiencias y oportunidades de trabajo que ustedes deben, ¿verdad?, aprovechar, que yo nunca me enteré de ellas mientras estudiaba, no las aproveché por boba o por estar poco informada, pero ahí están. Así que ustedes sí, ahora tienen un acceso tan grande a información, búsquelo, que hay alternativas, y eso les va a abrir paso a trabajo, ¿verdad?, y oportunidades de ustedes desarrollarse en lo que les gusta. Mira, en mi caso yo le voy a responder desde el punto de vista de cómo yo lo veo desde lo corporativo, ¿verdad?, a los medios comerciales. La realidad es que los medios tienen menos dinero. ¿Por qué? Porque hay menos publicidad. La publicidad se ha movido a redes sociales, la publicidad se ha movido a otras plataformas emergentes, y los medios están claros de eso. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, cambiando las funciones de los periodistas. Por ejemplo, ahora en vez de tener un reportero, ustedes están apostando un MMG. Te envían a la calle solamente una persona con tu carro, con tu trípode, con tu cámara, y ahí obviamente reducieron la función maybe de 2 o 3 personas en solamente una posición. Así es que realmente en la práctica se está viendo la precariedad económica en los medios. Ahora, si lo ponemos a ver de un punto más global, yo sé que esto en Estados Unidos se está dando mucho, aunque también en Puerto Rico, con todos estos despidos masivos que están habiendo, Washington Post, New York Times, diferentes organizaciones, están apostando también en la inteligencia artificial. Y yo como joven, yo no tengo problema con la inteligencia artificial, bastante que la uso para cosas del trabajo, sobre todo para filtrar datos, resumir información. Es algo que me ayuda, obviamente, haciendo la verificación de los datos. Y esto es algo que ya está ocurriendo, ¿sabes? Precisamente por toda la precariedad económica. Pero no le tengo más noticias. La realidad es que también hay un montón de oportunidades dentro de toda esta situación que están ocurriendo, porque no se necesita tanto dinero en ocasiones para tú poder convertirte en periodista. Hoy tenemos las redes sociales con un teléfono, con un micrófono, con una camarita desde tu casa. Tú puedes hacer tanto hoy día, y precisamente lo puedo amarrar ahorita con lo que estamos hablando ahorita de influencers. Si de alguna forma nosotros queremos combatir con toda la desinformación que está ocurriendo en las redes sociales, yo creo que esta es la mejor oportunidad. No se necesita mucho para esto. Tienes un teléfono, tienes una cámara, y es una excelente oportunidad para tú insertarte, ¿verdad?, en todo lo que está ocurriendo. Y como les dije, no se necesita tanto dinero para tú poder llevar la información. Al final, tú tienes la ética, tú tienes el conocimiento. El periodismo y los fundamentos del periodismo nunca van a cambiar. Lo que realmente va a ser, lo que cambia es el mecanismo y la forma en que uno lo emplea. Así que esa es la forma que yo lo veo, que tenemos muchas oportunidades dentro de todo y lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad?, a nivel mundial. A mí me encanta este muchacho Vicky Talavera. El ascenso que tú describes, él está ahí, coge las noticias, las analiza. Yo no sé cómo monetiza, ¿verdad? Pero es súper interesante cómo jóvenes así hacen trabajo. ¿Qué análisis periodístico?
ojo con la inteligencia artificial. Puede ser buena, pero también se equivoca. Así que, Siempre tiene que haber un filtro humano. exacto. No, sí, nunca debe ser tu fuente primaria. Al final, Jamás. como la forma que yo lo utilizo, ¿verdad? Y aquí pudiésemos estar hablando un montón de esto. Al final es más bien, como les dije, para filtrar información. A veces tú tienes un montón de documentos y tú quieres sacar el hueso, lo más importante sobre eso. Obviamente tú la insertas y de ahí puedes ir filtrando un poco. Obviamente siempre comete errores. Uno puede crear su propio box con todo esto. Es algo que yo he hecho, le he insertado todos los códigos éticos de las diferentes asociaciones, que es algo que se puede utilizar. Y en base a eso, uno puede, ¿verdad?, utilizarlo con mayor facilidad, pero ciertamente hay que tener mucha precaución, como dice. CPI se utiliza para las traducciones, pero con un largo proceso. No es como, no, tradúceme ahí y ya. Ha sido un largo proceso en el que el compañero editor de inglés ha estado educándose y educando con las instrucciones precisas a la inteligencia artificial para lograr una mejor traducción, y luego eso pasa por 3 ojos más. Mira, Bar, se equivoca mucho. Lo sé porque me afecté de mi mano derecha y he tenido que utilizar los dictados y eso no sirve. No sirve porque te pone cuánto disparate hay y si tú no limpias bien y estás bien pendiente, puedes cometer un gran error. Digo, es una noticia que se publique, ¿verdad? Si es para ti, para tu conocimiento, para tu divertirte, eso son otros 20 pesos. La tecnología está para asistirnos, no para sustituirnos, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, pues voy a en este momento abrir el piso a preguntas. Si alguien quisiera aprovechar y hacerle alguna pregunta a nuestros distinguidos invitados, este es el momento. La directora colocó dos micrófonos, pero mire, si a usted no le gusta el micrófono y tiene una voz alta y firme, pues adelante. Vamos a ver quién. Mira, por acá tenemos una pregunta. Pues presento, soy Félix Rivera. Muchas gracias por su disposición para realizar este panel hoy con nosotros. Mi primera pregunta, tengo varias. La primera va dirigida al colega Harvey. Había mencionado anteriormente que en cuanto a pues, la ley de transparencia, los medios corporativos son un poco más tibios. Dicho esto, ¿crees que eso fue deteriora la credibilidad a la hora de brindar la información a la audiencia? ¿O cómo se trabaja eso? Ciertamente se deteriora. Y sobre todo cuando hay un interés económico por muerte. Yo creo que esa es la raíz, ¿verdad? O el núcleo de todo esto. Siempre que vaya a haber un interés comercial de por medio, siempre se va a distorsionar la información de alguna forma, lamentablemente, y tengo que serle completamente honesto. Y esto no es por desmotivarnos, ¿verdad?, a que salgan de esta carrera o que lo vean distinto a toda la ética y el fundamento periodístico que yo sé que tanto insisten las profesoras día a día en sus clases, pero esa es la realidad. Ahora, tenemos que estar conscientes de que nosotros no somos la corporación, de que nosotros no somos básicamente el negocio, y al final uno va a seguir haciendo las cosas con el mismo rigor, uno va a seguir siendo igual incisivo, uno va a seguir haciendo las mismas preguntas que te incomoden, que tengan a veces consecuencias, sí, pero al final yo no estoy para complacer a mi empleador, tengo que decir. Al final yo tengo una responsabilidad más grande que eso, y a veces uno sí se va a meter en problemas, a veces uno va a tener, ¿verdad?, ciertos issues, pero al final, como les dije, siempre que haya un interés económico por medio, yo siento que siempre, o la gran mayoría de las veces, para no ser tan pesimista, obviamente de alguna forma se va a distorsionar la información. Yo creo que el gran reto es defender la transparencia, la libertad de prensa, el derecho que tiene el pueblo a la información. Es un derecho constitucional y además es un derecho humano. Y lo demás, pues los grandes intereses económicos van a estar. Así que lo importante es no claudicar, continuar con esa acción. Perseverar, pero respecto a que algunos medios no van, es lamentable.
Hace poco el Centro de Periodismo Investigativo trajo como invitado al abogado del New York Times y señalaba, ¿no?, que en Estados Unidos es una cuestión económica, o sea, ellos no van a ir al tribunal porque no quieren gastar dinero, esos abogados que le van a cobrar yo no sé cuánto la hora, etcétera, y desisten de ir a hacer una reclamación. Eso es en la ley de transparencia. En otros casos que señalaba en Estados Unidos, y lamentaba este periodista que finalmente ganaron el caso del que estaba hablando el New York Times, los medios han claudicado y eso es terrible porque si hay un momento que hay que ahora defender la democracia en estos momentos y para evitarse demanda, cuando Trump va y demanda a algún medio en Estados Unidos, lo que hacen es transar para evitarse más gastos. Pero al fin y al cabo lo que se debilita es la democracia. Y aquí con la ley de transparencia, yo lamento mucho que prácticamente el Centro de Periodismo Investigativo es el único que va, casi el único que va al tribunal a pelear por el acceso a la información. Muy pocos otros medios acuden, Bonita Radio también lo utiliza, pero los que más tienen dinero no lo hacen. Respecto a eso, creo, ¿verdad? El gremio, dentro del gremio tenemos posiciones distintas sobre la ley de transparencia, ¿verdad? Esto empezó, por lo menos en la época actual, el 2015, empezaron los proyectos de ley para la ley de transparencia. En un momento hubo un proyecto que tuvo mucho consenso de periodistas, otros no estaban de acuerdo, hubo ahí una división y el proyecto se aguantó. Yo sí creo que debe haber una ley de transparencia porque, por ejemplo, como digo que trabajé en un periódico regional y para las comunidades, ahora en este proceso que estuvimos batallando para que no las hicieran más difícil, me di cuenta lo útil que ha podido ser con lo mala que es, porque es una ley malísima, la que se aprobó, cómo ha servido a comunidades que no tienen dinero para ir a litigar, pero por lo menos tú tienes un recurso que tú puedes ir directamente al tribunal y tú presentar y unas guías de qué debería haber. Lo que pasa es que el proyecto que se aprobó, que es la ley 141, la aprobó Ricardo Rosselló antes de irse en huida de la gobernación y era un proyecto malísimo y por lo tanto es una ley mala. Pero en concepto de que tengamos una ley, no es de todo, no es una mala idea a mi juicio, ¿no? Porque te da cierta estructura y permite que tú vayas directamente al tribunal sin tener que tener necesariamente un abogado. Todos los documentos se presumen públicos, ¿no? Y nuestra Constitución garantiza eso. Pero la forma de tú ejecutarlo, de administrarlo, pues las leyes de transparencia o la ley de transparencia, una buena, no la que tenemos, podría ayudar a que gente pueda tener acceso de una manera más fácil y esta, con todas las deficiencias que tiene, por lo menos la experiencia de la organización Puria que estuvo con nosotros en ese comité, es que por lo menos les ayudó a conseguir algunos datos que de otra manera no lo hubiese alcanzado. En el caso de la Asociación de Periodistas, nosotros no nos oponemos tampoco a que haya un tipo de andamiaje, pero que con términos, que haya términos para entregar la información, pero que esos términos no sean mayores de 5 días. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con deadlines, trabajamos en contra del tiempo y eso, hacer unos términos de 30 días como tenía la ley 141 y ahora de casi 70, pues obviamente son términos totalmente irrazonables. Muy bien. Estamos ya cortitos de tiempo. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Alejandro, un poco del tema que te estableció ahora mismo, en cuanto a como líderes de organizaciones con integrantes predominantemente latinoamericanos,
cómo la llegada de ICE y su introducción pues afecta a estas organizaciones. Entiendo que en Puerto Rico está prontamente a llegar. Sé que es algo que se está desarrollando mucho en Estados Unidos, pero pues si está allá, probablemente llega aquí también. So, Mira, la experiencia de nosotros en el Centro de Periodismo, bueno, afecta, ¿verdad? En el trabajo diario, porque y comunidades que tienen una necesidad, ¿verdad? Están prácticamente encerrados, están viviendo en unas condiciones que terribles, ¿verdad? Así que como periodista y como seres humanos afectados. Ahora, en términos de nosotros todos los años vamos a conferencias en Estados Unidos de mejoramiento profesional, y tú ves que las actitudes, hay mucha menos gente asistiendo por el temor de periodistas de otros lugares que se le detengan. Nosotros mismos este año también estamos reconsiderando si vamos a ir o no a algunas de esas conferencias. Sí que sí tiene un impacto no porque tengamos miedo de que nos vayan a arrestar o nada, pero esos inconvenientes, esos malos ratos que uno pasa, afectan a uno emocionalmente, y pues yo creo que los periodistas ha tenido un impacto en ese aspecto también. ¿Alguna última preguntita? Mira, por acá la profesora Vic. Pasarles y muchas gracias por estar aquí, pero tengo una duda. No, yo creo que hoy, pero para que se vea. Buenas tardes. Hemos hablado de caña de prensa. Yo sé que ha habido un issue grandemente con el CPI. Yo creo que el caña de prensa, y me corrigen, un poco como que define lo que es el periodista, ¿verdad? O hace falta o algo. ¿Nos podría? Por eso me gustaría, como es un grupo de gente joven, ¿verdad? Porque yo creo que a veces ese es un pase para uno poder entrar a algunos sitios, ¿verdad? ¿Cómo podemos ilustrar un poco a la audiencia sobre? Aquí en una ley de tránsito se estableció que los periodistas íbamos a tener el derecho, a aquellos que lo solicitáramos, era una cuestión voluntaria, ¿verdad? Era un privilegio de una tablilla que decía prensa. Y eso pues te ayudaba a, si ibas a una escena de crimen, a tu dejar tu carro más cerca, ¿verdad? Sin que la policía interviniera, a unos espacios reservados que hay en el Capitolio, que hay en algunas, ya yo creo que casi ni existen, pero existía, porque el Capitolio hasta ahora, yo creo que hasta 4 son. Así que la idea era, de alguna manera, facilitar el acomodo, un acomodo del periodista para poder hacer su trabajo. Eso se fue desvirtuando y terminó, eso era una tablilla. Después la gente como que no quería andar con una tablilla que dijera prensa, sobre todo cuando que tenían consecuencias, cuando había unos ánimos que aquí se dieron bastante fuerte contra periodistas, y cuando hubo persecución contra periodistas también. Sobre todo, ¿verdad? Periodistas que se identificaban como independentistas o los identificaban, así que había una persecución. Prefirieron que entonces para algo removible, ¿no? Que no tuvieras eso así, y se hizo digamos, como una identificación. Y la gente empezó a utilizarla de manera más flexible. Lo llevabas en la cartera o lo llevabas. Pero el problema ha sido que la gobernadora Jennifer González ha puesto eso como un requisito para acceder a las conferencias de prensa. Y como dije, eso no despine, o sea, tú tener ese carnet era algo voluntario. No todos queríamos tener eso, no nos interesa. Siempre quien ha certificado, quien es acreditado un periodista es el medio de comunicación, porque usted va a una entrevista, usted demuestra que es periodista, usted hace un trabajo, pues el medio era el que certificaba. Eso ha querido cambiar la gobernadora. El Centro de Periodismo Investigativo retó esa orden porque no dejaron entrar a 2 de sus periodistas. A la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club fuimos
como amigos de la Corte en ese caso. Se ganó la jueza del Tribunal de Primera Instancia, declaró que eso era inconstitucional y que no se puede exigir eso a un periodista porque eso no determina quién es periodista. O sea, ni siquiera como dije, era para una tablilla, no era para nada más. Y sí, se volvió algo conveniente, ¿verdad?, para algunos periodistas que trabajaban de manera independiente o para un periódico regional, que eso pues le daba alguna identificación que no tenía. Sí hay que decir que no hay consenso todavía con relación a esta controversia. Y antes que el Departamento de Obras Públicas emitiera esas tablillas y que el Departamento de Estado emitiera el carnet, aquí, según me cuentan, ¿verdad? Yo todavía en ese tiempo todavía no era periodista, pero era la policía de Puerto Rico la que identificaba a los periodistas. Y obviamente esto porque pues los periodistas siempre estamos en la calle. Yo lo digo por experiencia propia, porque llevo 43 años ejerciendo el periodismo de la calle. Yo me considero una reportera de calle. Y en algún momento estas tablillas ejercieron o tenían un propósito, pero después eso fue cambiando. Entonces, sí hay unos compañeros, unos colegas que ahora son periodistas independientes y que defienden, ellos entienden que este carnet es necesario porque ellos no tienen un medio que los identifique. Entonces, pues no tenemos un consenso, por lo menos en la Asociación de Periodistas, con relación a esto, pero sí estamos claros en que el gobierno no decide ni puede decidir quién es periodista y quién no. Estos son unos zapatos que le quedan muy grandes a los gobiernos, al que esté de turno. Y siempre han querido, porque esta es lo que ellos quieren, controlarnos con los documentos, con el acceso, con la centralización de las comunicaciones, todos son intentos, pero pues estamos ahí, con las mordazas. Yo recuerdo una época en la que yo cubría Fortaleza, que el gobernador era el fenecido gobernador Rafael Hernández Colón, con una chapa que decía "Gobe sin mordaza", y nos dio trabajo, ¿verdad? Sobre todo en aquellos tiempos yo era una periodista tuqui y a veces uno como que pues no se atrevía, pero cubríamos así la Fortaleza porque estos intentos no son de ahora, son de hace décadas. Como dice Livia, ¿verdad?, para aclarar, hay un consenso en todos de que eso, entre todos periodistas, eso no hay duda. Hay un consenso de que eso no es una identificación para definir quién es un periodista. Eso es. Lo que no hay consenso es si nosotros, ¿verdad?, como organizaciones debemos permanecer en ese comité, porque el Departamento de Estado nombró unos comités y hay representantes de distintas organizaciones del gremio periodístico. Y hay algunos que entendemos que no deberíamos estar allí porque ya la tablilla entró en desuso y hay otras maneras de obtener la identificación a mi juicio, ¿verdad? Aunque seas independiente, tú con un registro de comerciante puedes hacer, y estás trabajando, puedes hacerte tu propio ID, es válido, ¿verdad? Si tienes una corporación, puedes hacer tu ID porque estás trabajando, estás rindiendo planilla, estás rindiendo sobre ese trabajo. Así que no veo que eso sea un impedimento. En el caso nuestro, vamos a tener una asamblea próximamente, el 11 de abril,
para determinar si vamos a permanecer en ese comité o nos vamos, ¿verdad? Sí se ha declarado que es inconstitucional, aunque la gobernadora ha ido al Supremo para apelar esa decisión. Y él está en desacato. Sí, estuvo en desacato de hecho tiempo porque hizo eliminar, lo eliminó por fin, lo eliminó, estuvo en desacato por mucho tiempo, desacatando la orden de que no, del tribunal de que eso no era una identificación válida y la seguían exigiendo en las convocatorias de prensa, lo ponían, la eliminó, pero está yendo al tribunal. Sería bien reciente porque hasta hace poquito eso estaba incorporado en la convocatoria. Exacto. En mi caso, yo me suscribo a lo que dicen ambas compañeras, que tienen un poquito más de registro histórico, ¿verdad? De cómo funciona el periodismo en Puerto Rico. Pero más allá del carnet, esto se viene viendo desde la convocatoria, que muchas veces ni le envían las convocatorias a ciertos medios, así que se la Usan la exclusión. Y aquí ni hemos entrado en otros tiempos en lo que en la Fortaleza había medio, como el periódico Claridad, que no se le permitía entrar. Y la centralización es tal que ya las conferencias de prensa que antes hacían los secretarios en sus oficinas, ahora se venden todas en Fortaleza. Ahora ellos tienen que ir a Fortaleza a hacer sus conferencias de prensa. Es muy rarísimo que se dé una conferencia de prensa en una agencia. El poder de centralización se ha hecho, aunque como dijo Nidia, viene desde hace tiempo, realmente ahora se ha agudizado de una manera terrible. Y hacer periodismo regional, honestamente, hoy día y radio, que tú necesitas una reacción inmediata. Si tú no puedes localizar a los jefes de regionales, pues yo no sé cómo tú vas a... Por eso la radio está llena de los comentaristas. No, y una palabra que tú utilizaste ahorita, los analistas. Los analistas. Bueno, pues la conversación está súper interesante, pero ya tenemos que ir terminando. Y nuestra admiración y respeto por el trabajo que hacen. Y gracias por defender el derecho de nosotros estar bien informados. Gracias. Yo quiero recomendarle 3 libros. Este lo publicó la Asociación de Periodistas, se llama Periodismo Vital. Y es un ejemplo de un columnista, de un periodista de opinión, porque el periodismo de opinión también es un periodismo serio y de responsabilidad y compromiso, que es Tarander Iglesias, a quien nosotros honramos en el Día Nacional del Periodista mediante una ley en Puerto Rico. Entonces también de publicación más reciente les puedo recomendar Periodismo puertorriqueño, un deber con la memoria de la colega Wilda Rodríguez, una periodista de muchos años de experiencia en Puerto Rico y Nueva York. Y este otro del compañero Luis Fernando Poz, del Nuevo Día al Periodismo Digital, Trayectorias y Desafíos. Pues nada, los exhorto a la lectura. Y me decían, porque esta es la última. Lecturas obligadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver aquí a las 10 de la mañana con nuestro panel de egresados. Gracias, que tengan todos buenas tardes.